Vos Veis es un grupo musical de Maracaibo y su nombre nos permite adentrarnos al tema sobre el cual estaremos conversando y de algún modo compartiendo contigo esta semana. El uso del vos, del voceo, una forma arcaica del castellano que sin embargo se sigue empleando en Maracaibo y en otras zonas de Venezuela y más allá de América Latina. Lo que sucede es que en el caso de Maracaibo es muy particular porque se utiliza esta variedad dialectal que utiliza una forma dictongada. En Maracaibo se dice vos sabéis, vos tenéis. Obsérvese cómo en el verbo aparece el dictongo. Tenéis, sabéis, vos sois. Eso es distinto a los usos del vos que se hacen en otros lugares de América Latina. En Venezuela, en el occidente, en regiones de occidente, se utiliza el vos. Los estados fronterizos con Zulia, como Táchira, Trujillo, Lara, Falcón, utilizan el vos, pero tiende a ser un vos un tanto distintos. Vos tenés, vos sabés. Y también ocurre en América Latina, en otros países, porque se habla de vos en Nicaragua, tiene bastante presencia en algunas regiones de Ecuador, en Chiapas, en México, en Colombia, en el mundo paisa, el mundo de Medellín, se utiliza el vos, y sobre todo en el caso de Argentina, que es la forma predominante. El castellano estándar que se utiliza en Argentina es utiliza el vos, vos sos, vos tenés, así es que se escribe incluso y está en los medios masivos. Lo particular de resaltar en el caso de Maracaibo es que prevalece el uso del vos, se mantiene, pasan las generaciones, se mantiene a pesar de que el voceo está proscrito, está fuera del mundo de la escritura y a pesar de la vergüenza lingüística que aparece en algunas ocasiones, en tanto se corrige a los niños en las escuelas y se les dice que resulta feo hablar de vos, que no es correcto hablar de vos. Resulta paradójico, pero hay una discriminación lingüística y cultural también cuando en las escuelas se corrige al niño, a la niña que usa el vos y se dice lo correcto es decir tú, la segunda persona del singular. El voceo es una forma pronominal, pronombre, segunda persona del singular. Se hace ese tipo de corrección, se impide, se le corrige al niño, a la niña. Sin embargo, en estos pronombres aparece la segunda persona del plural, una forma que es casi teatral, porque no la usamos, está francamente en desuso, que es el uso, que es la presencia del vosotros. Nosotros, vosotros, pero esa segunda persona del plural no se usa. Sin embargo, se corrige una que, negando el uso del vos, que sí está presente en nuestra habla, y se niega y se insiste en esta otra que no va a tener ningún uso y que no, ni en Venezuela ni en ningún otro lugar. Hay que acotar que cuando se produce la acción europea sobre estos países que hoy conforman nuestra América, se va a producir ese reimplante lingüístico. Aparece
el español, cómo no, el castellano, pero traen esta forma pronominal del vos que llega a algunos lugares como aquí estamos comentando. ¿Cuál es la razón por la cual llega ese reimplante lingüístico? Se manejan varias hipótesis. Una, que estos europeos, algunos no sabían ni leer ni escribir, por lo tanto les daba igual y continuaron con una cierta tradición española de hablar de vos. Otra, que se introduce el vos porque quienes lo hacen, quienes lo traen, saben que en la península ya eso estaba terminándose, ya no se hablaba de vos, pero denotaba una cierta superioridad en un castellano antiguo. Por lo tanto, aquí lo trajeron como forma de prejuicio y lo introdujeron. Lo he recogido de varios lingüistas venezolanos que han examinado el tema del vos, como Iracet Páez Urdaneta, Berta Vega y la profesora Iliana Morales. Y estos autores resaltan esta forma de dirigirse al otro mediante el vos, como una forma de conseguir familiaridad en el tratamiento. En casos de Maracaibo se usa el vos por familiaridad, por confianza. Tengo confianza en el otro y entonces el trato va a ser ese. Pero se usan otros tratos. De manera que un maracaibero habla de vos, pero también habla de tú cuando quiere conseguir distancia con otro, o un trato más formal, y cuando la distancia es mayor, cuando se trata de personas que no conoce o que tienen alguna jefatura en un trabajo, en o cualquier otro tipo de institución, o cuando simplemente quiere tomar distancia, lo trata de usted. Vos, tú y usted. Son como distintos campos, distintos escenarios para el tratamiento que se da en Maracaibo para el tratamiento con otras personas. Lo que sí llama la atención es que el uso de esta forma pronominal se mantenga, a pesar de que en el caso nuestro venezolano de Maracaibo no se escribe, dependemos de la tradición oral, y los jóvenes, nuevas generaciones, siguen hablando de vos. Falta por dilucidar dónde se habla con más potencia de vos, en cuáles clases sociales, en los barrios, en lo que en Venezuela llamamos clase media, que es un concepto discutible sociológicamente, pero está instalado. ¿Dónde es que más se habla de vos? ¿Dónde se establece este tipo de relación? Lo cierto es que el voceo está y mantiene esa presencia. Algunos autores que utilizan el vos, sí los hay, sobre todo en el caso, los encontramos con más facilidad, desde luego, en el caso argentino. Lo encontramos en el caso argentino porque en Borges y en Cortázar vamos a encontrar la referencia del vos, y en otros autores. Cuesta mucho más aquí, sin embargo, autores, poetas, escritores de Maracaibo también han ayudado, pero no está allí la fuerza mayor del vos, no está ahí, está en la oralidad. O sea, pero escritores como la misma Berta Vega usa el vos, Blas Peroso Naveda, otros escritores usan el vos, allí aparece. Sin embargo, repito, está más que todo en la fuerza de la oralidad y pudiera verse como un asunto extraño, pero no tiende a extinguirse el vos. ¿Tiende a extinguirse? Sería la pregunta. ¿Tiende a borrarse? No parece que así fuera. Lo importante, por tanto, es que el vos se mantiene contra voces pesimistas que auguran su desaparición. Y en la medida en que se mantiene, se constituye en un elemento que da fuerza e identidad local y regional, parte de la fuerza
de la identidad. Aquí conviene citar al conocido Noam Chomsky, quien resalta que las construcciones lingüísticas constituyen en gran parte los fundamentos de la identidad personal y de la identidad comunitaria. O sea, en las tendencias disolventes estimuladas por la globalización imperialista, encuentran este tipo de barreras que están en el idioma, están en estas formas dialectales que se mantienen vivas. Y afortunadamente entonces podemos decir que el voz se mantiene, se preserva, se conserva. Finalmente, nos toca concluir refiriéndonos a la defensa activa que tenemos que hacer del voz como parte de la defensa de la identidad y de la historia regional y de la historia de nuestra América. Existe una convención internacional de la que participa Venezuela sobre los derechos del niño. Esa ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que en los estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías el derecho que le corresponde en común con los demás miembros del grupo a tener su propia vida cultural o a emplear su propio idioma. Todo eso le es preservado. De eso se trata, es el mensaje final que acá queremos dejar en esta pasión por el discurso. Es defender el idioma, el uso del voz, es defender el uso del voz como una forma de preservar la identidad, de preservar una cultura, de preservar un orgullo regional, local, que nos pone a salvo de esas tendencias disolventes, estimuladas desde el mundo informático y desde el mundo globalizador, que no se sabe muchas veces ni para dónde va o a qué intereses sirve. Por lo tanto, esto se tiene que traducir en prácticas que preserven, que el niño, la niña, que la persona que haga uso del voceo, pueda hacerlo libremente. Es una opción que tiene, es una posibilidad que tiene. No puede ser que se establezca que aquello es feo o que es incorrecto simplemente, o que aquello es vulgar, como muchas veces se dice, y se establece una forma como de bloqueo a esa posibilidad de expresión lingüística y cultural. De este modo pues llegamos al final de este programa, en donde hemos querido proponer este tema de reflexión para poder conversarlo, para poder llegar un poco más allá con el mundo en el mundo de las escuelas y también en el mundo de los medios masivos. De eso se trata también, que en los medios masivos haya cabida para el voceo y para este tipo de expresiones que están muy vivas y arraigadas entre nosotros. Este es el final de Pasión por el Discurso. Recuerda suscribirte a este canal, compartirlo y darle me gusta. Se respiran las miradas, reviradas, indecentes, van de olvidos atrapados.